¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad le traemos un ejercicio de ley de Lenz, ¿sí? Dirección de la corriente inducida, producto del fenómeno de inducción electromagnética. Se establece el sentido de la corriente inducida en el circuito de la derecha cuando R se le hace cambiar. En el circuito izquierdo tenemos un resistor variable, ¿no? Su resistencia cambia y en base a eso se va a generar el fenómeno de inducción en el circuito derecho, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué pasa si R aumenta o R disminuye? ¿Cómo será la corriente inducida en el circuito de la derecha? Entonces, la idea es que en este primer circuito, el de la izquierda, va a circular corriente producto de la fuente que tiene, ¿sí? Va a circular corriente y al circular corriente genera un campo magnético. Entonces hay que recordar cómo es el campo magnético alrededor de una espira cerrada, una espira circular, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una corriente circulando por una espira circular, esta es la relación del campo magnético, ¿no? Si la corriente circula de manera antihoraria, el campo magnético tiene esa tendencia, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y si la corriente fuera horaria, sería al revés la dirección del campo magnético. Entonces, en este caso, ¿cómo es? Entonces, tenemos a la fuente. Esta fuente nos dice que hay una corriente circulando en ¿qué sentido? Entonces, este sería el sentido de circulación de la corriente, ¿no? Y es un sentido horario para nosotros. Y si es horario, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, el campo magnético, ¿cómo será? Entrante en este punto, ¿no? Entonces, el campo magnético será entrante acá. Acá el campo magnético es entrante. Si es horario, es entrante. Y fíjate qué es lo que pasa al costado, porque eso es lo que tenemos que ver. Nuestro circuito está al costado. Entonces, ¿qué pasa al costado? O sea, nuestro circuito está acá. Entonces, si por acá el campo es hacia arriba saliente, por este lado derecho será entrante, al revés, ¿no? Si por acá es saliente, por la derecha será entrante. Entonces, acá está al revés, ¿no? Por acá es entrante el campo magnético, entonces la línea de campo sigue y va a salir por acá, ¿no? Entonces, en este caso el campo magnético acá será saliente, ¿no? El campo magnético acá será saliente. ¿Sí? Ya está. Entonces, en base a eso tenemos que responder, porque este campo va a cambiar, porque esta corriente va a cambiar, producto de que la resistencia va a cambiar. ¿Y qué sucede si el R aumenta? Dice. O sea, si la resistencia aumenta de este circuito, la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la corriente? Entonces, si la resistencia aumenta, lo que deberíamos observar es que la corriente disminuye, ¿no? Porque hay una mayor oposición al paso de corriente. La corriente disminuye. Y si disminuye la corriente, ¿qué pasa con el campo magnético? El campo magnético también tendría que disminuir. A menor corriente, menor campo magnético. Entonces el campo magnético disminuye. ¿Está bien? Estas flechitas están indicando aumento y disminución, ¿no? Si el R aumenta, la corriente disminuye y por lo tanto el campo magnético también disminuiría. ¿Y eso qué significa? Que en esta región de la derecha, siendo el campo puntito, este campo va a disminuir, que gráficamente se puede representar con menos líneas de campo. O sea, acá hay líneas de campo puntitos, salientes, pero ¿qué ocurre? El campo disminuye, entonces desaparecen esas líneas de campo. Al desaparecer, disminuye el flujo magnético, disminuye el número de líneas que atraviesa ese sector. Entonces aparece el fenómeno de inducción tratando de contrarrestar eso. Si comienzan a desaparecer las líneas de campo, disminuye las líneas, el campo inducido trata de reponerlos. Entonces acá aparece un campo inducido puntito, tratando de contrarrestar la disminución que está ocurriendo. Entonces, si en este caso ya hay una disminución del campo, disminuyen las líneas, el campo inducido trata de apoyar para que todo siga igual. Por eso es que el campo inducido debería ser puntito en este caso, saliente. Y si es saliente, ¿cómo debería circular la corriente entonces? Si el campo inducido es saliente, eso le corresponde a una corriente horaria. Bueno, antihoraria, ¿no? Entonces acá la corriente será en sentido antihorario. Entonces la corriente será así, ¿no? La corriente inducida. Entonces, lo que nos dicen acá, ¿no? Si el R aumenta, entonces la corriente inducida es antihoraria y sí, efectivamente es antihoraria, ¿sí? Y hacemos lo mismo, pero para el siguiente caso que es con R disminuye, o sea, el mismo proceso, pero al revés, ¿no? Sabemos que la corriente está circulando en sentido horario, ¿no? Esta es la corriente que está circulando, entonces con eso entendemos que el campo magnético acá es puntito, ¿sí? El campo magnético acá es puntito, perdón, aspa, ¿no? Aspa, aspa, ¿sí? Y por acá será puntito entonces, ¿no? Recordando esta idea, ¿no? Que si por acá la corriente sale, por la derecha la corriente entra, ¿no? Es al revés, ¿no? Si por acá la corriente sale, por la derecha la corriente entra, ¿no?
Entonces acá si el campo magnético está entrando, por acá el campo magnético está saliendo, ¿no? Está dando la vuelta por acá, ¿no? Está dando la vuelta, ¿no? Entonces si por acá entra, acá sale, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el R disminuye? Dice. Si el R disminuye, deberíamos observar que si hay una disminución de la resistencia, la corriente debería aumentar. Y si la corriente aumenta, este campo magnético generado también aumenta. Eso significa que hay más líneas de campo. Y si hay más líneas de campo, el flujo magnético aumenta. Hay más líneas de campo, el flujo magnético aumenta, se presenta el fenómeno de inducción por variación del flujo. Y si hay más, el campo aumenta, hay más líneas de campo. Y si hay más líneas de campo, ¿qué trata de hacer el campo inducido? Trata de contrarrestar eso. Y sería un campo inducido aspa entonces. Y si es aspa, la corriente inducida debería ser horaria, ¿no? Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Horaria. Y por eso mi segunda sentencia será verdadera entonces. ¿Sí? Y en el último caso nos dicen lo del segundo caso, pero antihorario. Y no, pues, ¿no? Porque la corriente debe ser horaria, como lo hemos visto en el ítem anterior, ¿no? Entonces así resolvemos un ejercicio de ley de Lenz.